La desmagnetización de la conciencia. Por Daniel Cipolat. Una de las características de este último proceso, o etapa de cambio energético en la Tierra, es la de la desmagnetización. Está probado científicamente que el magnetismo terrestre viene disminuyendo desde hace algunos años de manera sostenida. Esto es producto del paso de la Tierra por una región cósmica, que hace que la energía, y las características de la misma cambie, de manera muy gradual y sutil. Sin embargo, con el paso de los años, esto se va notando y mucho, pues en algunas ocasiones, nuestro organismo no acompaña con ese mismo ritmo dichos cambios. Este proceso, no es ni más ni menos que la etapa precursora, y de preparación para favorecer la activación del cuarto cerebro, o canal Walking, tal como lo describiera Dan DeLeon, en canalizaciones anteriores. Las pruebas de que esto es así, se demuestran por cómo está funcionando nuestro clásico sistema cerebral y celular. Lagunas mentales, dificultades para mantenerte concentrado en las cosas diarias, pérdida de memoria a corto plazo, y no me quiero ir mucho más lejos, pues, habría muchas más cosas que directa, o indirectamente, se producen como resultado de este fenómeno. También, podríamos describirlo así. Ustedes piensan en algo, saben qué quieren o tienen que hacer, y con toda su voluntad, en el mejor de los casos, van hacia ese sentido para realizarlo. Dan el primer paso, cuando dan el segundo su energía baja al 70%, cuando dan el tercero al 50% y ya al siguiente no sienten, ni energías, ni ganas, ni propósito para realizar lo que se habían propuesto o se olvidan de lo que iban a hacer, y si lo realizan, es con un desgano, pesadumbre, o sin sentido, que termina siendo una tortura. Y ni que hablar del factor tiempo. Este también está regido entre otras cosas por el electromagnetismo terrestre. Entonces, no es una sorpresa percibir que este marcador fluctúe de una manera aleatoria, haciendo que las horas y los días prácticamente se volatilicen. Esto también se produce por el efecto de la desmagnetización de la conciencia. Este fenómeno se ve reflejado en muchos aspectos, e influye de tal manera, que algunas circunstancias que estaban magnetizadas por ciertas creencias, o sentimientos, pueden derrumbarse como un castillo de naipes. Incluidas también, las relaciones que estuvieron sostenidas magnéticamente, bajo cierto tipo de energías. ¿Cuáles son las señales de la desmagnetización de la conciencia? Les doy un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando un imán que está adherido a su polo opuesto pierde su magnetismo? Se suelta, se desprende, se cae. Como los imanes que adhieren a las heladeras, que luego de un tiempo van perdiendo sus propiedades magnéticas. A nosotros nos sucede lo mismo. Los restrictores energéticos, los cordones de relación, están adheridos magnéticamente, y al mismo tiempo, toda nuestra configuración energética es producto de una combinación de circuitos etéricos y electromagnéticos, que están intrínsecamente relacionados con todo nuestro sistema físico, psíquico, emocional, etc. La desmagnetización de la conciencia hace que lo que antes nos mantenía apegados a la vieja ilusión, se vaya desprendiendo, y al mismo tiempo nuestro canal Walking, o cuarto cerebro, comienza el proceso de desarticular todo. Es un desapego, si se quiere, forzado, con todo lo que nos mantenía adheridos a la ilusión en el estado anterior, es decir, entramos en una nueva frecuencia magnética hacia las cosas, las personas, y con nosotros mismos, menos densa, y mucho más sutil. Y en esta transición, nos encontramos con un nuevo reacomodamiento de energías, al que tendremos que adaptarnos, y trabajar desde quien realmente somos. Nos encontraremos ahora con que las referencias que teníamos anteriormente respecto a las relaciones, apariencias, valores, etc., ya no ejercerán el viejo poder magnético que antes nos apegaban. No se trata de algo malo que ahora se transforma en algo bueno, es solo un movimiento obligado, para ir ingresando poco a poco, a una nueva apertura de conciencia. Y esto aplica, tanto para nuestra propia autoimagen, nuestro propio centro de referencia, como el de nuestras relaciones con personas, objetos, y circunstancias.
Es por esa razón que podremos sentir en ocasiones ese sentimiento de despersonalización al mirarnos al espejo, o al estar al lado de alguien con el cual estuvimos toda la vida, o en un trabajo, y te preguntes, ¿qué hago aquí? Vaya desafío. Nuestro ser superior debe ser como el ancla para nuestra balsa en medio del mar. Nuestro verdadero ser es la única y verdadera referencia con la cual podemos confiar y aferrarnos hasta tanto no nos establezcamos nuevamente en esta nueva etapa. Los elementos, como el aire, el éter, el agua, el fuego y la tierra, están produciendo en estos momentos los movimientos necesarios para adaptar la propia configuración energética de la Tierra para favorecer este nuevo escenario. El verdadero desafío es vigilar muy de cerca cuando esta corriente de desmagnetización nos empuja al desapego para no aferrarnos a quienes ya no somos, y al mismo tiempo redescubrir quiénes realmente somos. Es otra etapa del juego. Por eso es que habrá que permanecer muy atentos a todos estos movimientos internos y externos. El abandonar lo viejo puede hacerte sentir también cierta tristeza, o sentimiento de vacío, o una confusión momentánea, sin una razón aparente, y este será otro obstáculo a sortear. Recuerden que la respuesta siempre está en su corazón, que vibra sin juicios, en total alineación y aceptación con todo lo que es. Un gran abrazo para todos. Damier Cipolat. Proyecto de Oruga a Mariposa.